Muy bien, en la semana número 8 nosotros tenemos el tema del consulado de Napoleón Bonaparte. Vamos a seguir con la Revolución Francesa. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo referente al consulado. Nosotros nos habíamos quedado en la última sesión cuando Napoleón Bonaparte llega al poder. Y el momento en el que Napoleón Bonaparte llega al poder se suele llamar el 18 Brumario, ¿no? El momento en el cual se da este golpe de Estado que convierte a Napoleón en un cónsul. Entonces, profesor, el tema de hoy día es el consulado de Napoleón. Vamos a desarrollar todo lo referente a esta etapa en la cual Napoleón Bonaparte va a tener el poder político en Francia. ¿Cuál es el título de esta clase? El título es ¿En qué consistió el consulado napoleónico? ¿Ya? Ese es el título de esta sesión. ¿Y cuál es el propósito de esta sesión de clase? El propósito es reconocer los aspectos políticos, económicos y sociales sobre el consulado napoleónico. Básicamente, entender que antes de que Napoleón desarrolle el imperio, lo que se suele llamar en historia el imperio napoleónico, hubo una etapa de transición conocida como el consulado, que si bien no todo el poder lo tenía Napoleón Bonaparte, pero era la figura política más representativa, ¿ya? Eso es lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Justamente para eso tengo una lectura también en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir el material. Ahí está justamente, estamos colocando en pantalla. Este es el material que también lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y nos vamos a ubicar acá, en la página 119. Justamente en la página 119 menciona era napoleónica, restauración europea. Y vamos a empezar con la parte de era napoleónica, para lo cual voy a pedir un voluntario, cualquiera que quiera empezar a sumar sus primeros puntos en esta sesión de la semana número 8. Leslie Pérez, te escuchamos. Profesor, disculpe, no se puede ver la pantalla. Bueno, yo en mi caso sale Zoom, no sale la lectura. Y Ahí, ahora sí. ya. 1. Era napoleónica. El primer cónsul. Entre las reformas realizadas por Napoleón Bonaparte tenemos la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas. En 1801 negoció con la Santa Sede un concordato, buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Durante el año 1804 se dictó el Código Civil des Francois, o también conocido como Código Napoleónico, el Código Penal de 1810 y el Código de Comercio de 1807. En 1808 fue promulgado el Código de Instrucción Criminal, estableciendo reglas y procedimientos judiciales precisos en esta materia. 2. Un clima de paz. Napoleón tuvo que luchar contra la segunda coalición conformada por Austria, Rusia y Gran Bretaña. En 1800, Bonaparte regresó a Italia, la cual había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. El general Moreau ataca a Austria nuevamente. Moreau llevó al ejército francés a la victoria de Hohenlinden y finalmente el armisticio fue firmado en Lunéville en febrero de 1801 y bajo el cual se reafirmaba a Francia su dominio sobre los territorios ocupados en el Tratado de Campo Formio. Los británicos también firmaron un acuerdo de paz mediante el Tratado de Amiens en marzo de 1802, bajo el cual Malta pasó a ser territorio francés. El Concordato de 1801, con el Papa Pío VII, puso fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica originado por el inicio de la Revolución. En 1803, el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, reconociendo que las posesiones de Norteamérica estaban en una situación indefensa y enfrentando la inminente guerra con Gran Bretaña. Napoleón decidió la venta de Luisiana a Estados Unidos. El precio establecido fue $7,40 por kilómetro cuadrado. Sigue.
3. El Imperio Napoleónico. En el año 10, 1802, otra constitución dictada por Napoleón otorgó carácter vitalicio a su consulado y sirvió como preámbulo para su autoproclamación como monarca del primer imperio francés, en una ceremonia realizada en la Catedral Norte Dame de París, 1804, ante la presencia del Papa Pío VII. Napoleón se coronó a sí mismo. Perfecto, Leslie. Entonces, en la catedral, en la famosa catedral de Notre Dame, hay una historia esta del jorobado de Notre Dame. Ahí Napoleón se va a autocoronar en el año 1804 como emperador. Entonces, cuando te digan el imperio napoleónico oficialmente empieza en este año, en 1804, y sale una foto, hay imágenes, videos sobre la coronación de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame, ¿no? No lo corona el Papa se encontraba, pero Napoleón le arrebata la corona al Papa y él mismo se la coloca, dando a entender que su poder incluso es mucho más fuerte que la autoridad católica, ¿no? Y a partir de esa coronación empieza lo que se conoce como el imperio. Pero esto del imperio no es una casualidad, sino esto es un proceso que se fue formando. Se fue formando a partir que Napoleón llega al consulado. Vamos a dejar por acá la lectura que ha hecho su compañera de manera bastante correcta y retomamos. Recuerda que el título dice en qué consistió el consulado de Napoleón. Entonces, esta sesión está enfocada en reconocer los aspectos más importantes de esta época llamada consulado, ¿no? La palabra consulado proviene de cónsul. ¿Y quién es el cónsul? Bueno, en este caso el cónsul es una autoridad política que dirige la parte de los asuntos, profesor, internos y externos de Francia revolucionaria, de la Francia republicana. ¿Cómo llegamos a esto del consulado? Bueno, a partir de la lectura, entonces tenemos acá la era napoleónica. La era napoleónica en sí abarca desde 1799, cuando Napoleón da un golpe de estado y se convierte en cónsul, hasta el año 1804, o el año 1815, cuando finalmente Napoleón será derrotado, ¿no? Ahora, profesor, sin embargo, nosotros no vamos a ver todo ese periodo porque es bastante largo. En esta sesión nos vamos a enfocar solamente en la primera parte, es decir, profesor, todo lo ligado al consulado. Bueno, para hablar de Napoleón hay que entender que es un periodo en el cual en Francia se va a instalar una dictadura y algo muy importante, Napoleón representa a la gran burguesía, ¿no? La gran burguesía, ustedes recuerden algo, Francia antes de la revolución era prácticamente un estado feudal, ¿no? Antes de la revolución francesa, Francia era un estado feudal y eso lo puedo colocar por acá, ¿ya? A ver, te pueden preguntar de repente en algún momento, ¿no? ¿Cómo era Francia antes de la revolución? ¿Cómo era Francia antes de la revolución? Y antes de la revolución, Francia era un estado feudal, ¿no? Un estado feudal. Recuerden que había un rey, recuerden que había una nobleza, ¿no? Estos hombres que tenían tierras y no pagaban impuestos, que dependían de los campesinos, y había un clero que tenía todo el aparato político, ¿no? Así era Francia. Y es más, estaban atrasados económicamente porque aún dependían de la agricultura, era un país agrícola, ¿no? Comercialmente, industrialmente, eran bastante rezagados si lo comparamos con Inglaterra. Y obviamente Francia era una monarquía absolutista, ¿no? No había ni constitución, no había ni parlamento, no había ni partidos políticos, ¿no? Una monarquía de tendencia absolutista. Eso era Francia antes de la revolución. Ahora, si Francia quería cambiar, necesitaba justamente esta transformación dentro de la sociedad. Y esa transformación la va a impulsar la burguesía. Estos grupos de banqueros, de dueños de fábricas, de talleres, que van a apoyar a Napoleón Bonaparte para continuar con el proceso revolucionario. Recuerden que cuando Napoleón va a tomar el poder, ya no existía el rey, ¿no? El rey había sido guillotinado. Pregunta, ¿al rey lo guillotinan en qué periodo? Manito levantada. ¿En qué periodo lo guillotinan al rey? ¿En qué periodo? A ver, por ahí quien recuerda la clase pasada.
¿En qué periodo lo guillotinaron al rey? ¿En qué periodo? ¿Mm? ¿Por ahí? ¿Alguien? Ronaldo Aro, te escucho. 1793. ¿En qué periodo? Cuando pasaba qué cosa en Francia? ¿Quiénes estaban en el poder? ¿Alguien por ahí? Muy bien, Aro, está bien el año, pero yo quiero saber en qué periodo. ¿En qué periodo alguien recuerda? Leslie Pérez en la convención, muy bien Pérez, ¿no? El rey lo guillotinan. Pregunta, ¿el rey lo guillotinan los jacobinos o los girondinos? ¿Quiénes lo guillotinan al rey? ¿Los girondinos, la alta burguesía, o los jacobinos, la baja burguesía? Y así arriba, te escucho. Los girondinos. Claro, la alta burguesía, ¿no? Los girondinos que estaban en la convención, pero por presión de los jacobinos, ¿no? Muy bien, Rivas. Entonces, profe, recuerden que el rey ya no existía en este periodo, cuando Napoleón llega a ocupar un cargo político. Pero igual, Francia estaba muy convulsionada. Habían sectores realistas, gente que apoyaba al rey, había una lucha entre jacobinos, girondinos, entonces era un caos social y encima tenían que enfrentar a las famosas coaliciones. Y en esa circunstancia, la burguesía busca un hombre fuerte, un hombre que tenga el control del ejército para que pueda enfrentar a los enemigos políticos. Y el elegido es Napoleón Bonaparte, porque contaba con gran respaldo de los militares debido a sus campañas que había ejercido en Egipto, en la lucha contra los ingleses. Esos enfrentamientos le dieron una fama a Napoleón Bonaparte. Entonces, él se convierte en la figura que va a ser apoyado por la gran burguesía, que tenía el respaldo del ejército y que a su vez tenía el respaldo del pueblo, ¿no? Prácticamente era el elegido, ¿no? Y así empieza la carrera política de Napoleón, a partir de la convención, ¿no? Recuerden que Napoleón entonces dio un golpe de estado, conocido como el 18 Brumario, y a partir de ese golpe de estado llegó a ocupar el consulado. Bueno, justamente acá lo que te mencionaba, Napoleón se hace conocido cuando dirigió las campañas en Egipto, porque Egipto era una colonia inglesa, ¿no? Era una colonia inglesa, pero el objetivo no era Egipto, el objetivo era cortarle la comunicación a Inglaterra con la India, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es que la lucha no solamente es por un tema político, sino que el trasfondo de esto es un tema económico, ¿no? ¿Por qué tendrían que luchar con los ingleses en África? Bueno, porque el enemigo de Francia a nivel económico era justamente Inglaterra. El objetivo era tomar Egipto y de esa manera bloquearle las vías de comunicación hacia la India, que era el punto de comercio más importante que tenía Inglaterra, ¿no? En esas guerras se destaca Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces, esos son dentro de los antecedentes. Justamente en esas guerras se dio la famosa batalla de las pirámides y también se dio el descubrimiento de la piedra Rosetta, ¿no? La piedra Rosetta es importante para la historia. Pregunta, manito levantada. ¿La piedra Rosetta permitió descifrar más adelante qué cosa? ¿Qué cosa permitiría descifrar la piedra Rosetta más adelante? ¿Por qué la piedra Rosetta encontrada por un francés en estas campañas en Egipto son importantes para la historia? ¿Qué permitiría más adelante la piedra Rosetta? Ahí está justamente, ¿no? Que va a ser descifrada más adelante por Champollion. ¿Qué permitió? Un soldado francés la descubrió justamente en esta campaña. En las campañas en Egipto se descubrió la piedra Rosetta. ¿Y qué permitió la piedra Rosetta? ¿Alguien por ahí recuerda? ¿Desea participar? Manito levantada. Hasta el momento tengo a Pérez con 17, Aro con 16, Rivas con 16. ¿Alguien más? ¿Qué permitió la piedra Rosetta? Rivas, te escucho. Poder leer los jeroglíficos. Muy bien, correcto, ¿no? A partir de las inscripciones que Chapoleón encuentra en la piedra Rosetta, se van a poder descifrar los jeroglíficos, ¿no? Eso es importante. Esa es una pregunta que siempre han hecho, ¿ah?
¿Por qué fue importante el descubrimiento de la piedra Rosetta? Porque permitió descifrar los jeroglíficos, ¿no? Y a partir de descifrar los jeroglíficos, se pudo conocer la cultura egipcia. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial la piedra Rosetta? Tenía tres tipos de inscripciones, ¿no? La inscripción egipcia, que hasta ese momento no había sido descifrada, tenía la inscripción griega y tenía la inscripción fenicia. La griega sí se conocía. Entonces lo que hace Champollion es buscar su equivalencia, ¿no? Las letras griegas que se conocían van a ser buscar una equivalencia con las egipcias y a partir de ahí se logra traducirlas, ¿no? Eso es lo importante, la traducción justamente de los jeroglíficos y el conocimiento de la cultura egipcia. Esta piedra se encontró justamente en estas campañas militares donde participó Napoleón Bonaparte. Bueno, con todo este éxito militar, Napoleón va a ser el elegido para liderar un golpe de Estado, ¿no? Ahí está. Y el golpe de Estado que lo va a llevar al poder se conoce como el 18 Brumario, ¿no? Entonces hay dos periodos dentro de la historia napoleónica. El periodo número uno, cuando Napoleón ocupa un cargo dentro del consulado, y el segundo periodo, cuando es ya prácticamente un emperador, ¿no? Esta foto corresponde al momento de la coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame, justamente, con el Papa Pío VII, ¿no? Acá se ve a la santidad del Papa, y acá se ve a Napoleón quien sujeta su propia corona, y se la va a colocar él, y luego se la va a colocar también a su esposa, Josefina, quien va a ser llamada emperatriz, ¿no? Y esta es la imagen del consulado, ¿no? Napoleón Bonaparte se convierte en el cónsul más importante, no es el único, pero sí es el más importante, y al costado están los otros cónsules, ¿no? Uno de ellos es Sieyès, ¿no? Es el otro cónsul, y otro de ellos es Foucault, ¿no? Ahí están los tres cónsules, ¿ya? Entonces, dos periodos, consulado e imperio napoleónico. ¿Cómo se dio el consulado? A través de un golpe de estado conocido como el 18 Brumario. Pregunta, el 18 Brumario, que es el golpe de estado que convierte a Napoleón en cónsul, a su vez es importante porque acabó con qué etapa de la Revolución Francesa. ¿Qué etapa se estaba dando cuando Napoleón dio el 18 Brumario? Leslie Pérez, te escucho. ¿El directorio, profesor? Claro que sí, muy bien, correcto, Pérez, el directorio, ¿no? La etapa que acabó, o el 18 Brumario va a ser importante, porque acaba con el directorio, ¿no? Que es la etapa política que se encontraba en esa época en Francia. Muy bien, también en chat tengo a Mesa, ayudó a los expertos a leer jeroglíficos, el directorio, ¿no? Ahí está, muy bien, señorita Pérez. Entonces, el directorio es la etapa política, ¿no? Que termina con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces, profesor, tenemos dos etapas bien definidas. Uno es el directorio o el consulado y lo otro es el imperio napoleónico. Bueno, el imperio napoleónico también se le conocen como las guerras napoleónicas, que es el momento en el cual se dan los mayores enfrentamientos y las campañas más famosas de Napoleón. Bueno, seguimos. El consulado napoleónico. Profesor, entrando propiamente al consulado, ¿qué podemos mencionar o qué podemos decir de esta etapa? Bueno, el consulado abarca entre 1799 y 1804. ¿Por qué 1804? Porque ese año oficialmente se inicia el imperio napoleónico, ¿no? Ese año. Ahora, dentro del consulado es bueno entender que hay momentos conocidos como la política exterior, es decir, lo que le pasaba a Francia y su relación hacia afuera, como hay momentos de política interna, ¿no? Que tienen que ver con los asuntos ligados a la forma de gobierno. Bueno, Napoleón entonces se convierte en cónsul, pero no es el único, hay tres cónsules. Sin embargo, las verdaderas decisiones políticas de Francia eran tomadas por Napoleón Bonaparte. Dentro de la política exterior vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Ahí está, justamente luego del golpe del 18 Brumario, se establece un triunvirato.
Sin embargo, el principal cónsul es Napoleón Bonaparte. Joseph Sieyès y Roger Ducos son cada uno de los miembros de este consulado. Profesor, ¿por qué consulado? Se parece mucho a la época romana, ¿no? En la antigua Roma también se establecieron a estos cónsules. Se juntaron 3 cónsules, solo que se llamó un triunvirato. Acá se le llama consulado. No tenía que ver. ¿Y cuál era el objetivo de esta formación? Bueno, buscarle una solución política y económica a Francia que estaba muy convulsionada por estos años, ¿no? Habían luchas internas y también luchas externas. Bueno, dentro de lo interesante del consulado tenemos los enfrentamientos con Austria y con Inglaterra. Una pregunta que te podrían hacer es, ¿el consulado coincide con qué coalición, no? Recuerden que una coalición, recordar que una coalición es una alianza de potencias que se habían formado para enfrentar a la Francia revolucionaria. Bueno, cuando se está dando el consulado de Napoleón, se está formando o se está enfrentando a la segunda coalición, ¿ya? El consulado de Napoleón coincide con la segunda coalición, que es la agrupación de potencias militares para enfrentar a la Francia revolucionaria. Dentro de estos enfrentamientos destacan 2. Uno es con Austria y otro es con Inglaterra, ¿ya? En la parte inferior dice la batalla de Marengo, celebrada en el año 1800. Y justamente, pues, ahí te menciona, contexto, segunda coalición, y el enfrentamiento es con Austria. Como consecuencia de esta batalla, se firma un tratado con Austria, ¿no? Un tratado con Austria, ¿no? Un tratado prácticamente de paz con Austria, conocido como Lunéville. Ahí está, ¿no? Se firma un tratado con Austria, el tratado de Lunéville. Pero no es el único hecho, ¿ah?, que sucede. Hay algo interesante que se da dentro del consulado. A ver, mira, Napoleón tiene el apoyo de la gran burguesía, los grupos de poder, banqueros, artesanos, comerciantes, tiene el apoyo del ejército, soldados, la milicia, tiene el apoyo de la policía, que se encargaba del control interno, tiene el apoyo del pueblo en su mayoría, entonces tiene el apoyo de varios sectores, ¿no? Por ejemplo, un personaje muy ligado a Napoleón y que estuvo con él hasta el final, lo voy a colocar acá ya, se convirtió en su ministro de Relaciones Exteriores y es un representante de la burguesía, un representante de la burguesía que refleja lo que es la burguesía, ¿no? La burguesía nunca pierde, es así como los bancos nunca pierden, ¿no? ¿Por qué, profesor? La burguesía pacta con el que en ese momento tiene el poder y con en ese momento lo necesita, ¿no? Como por ejemplo, sin ir muy lejos, Acuña, que ha sido candidato a la presidencia, nunca nadie se imaginó que iba a pactar con el presidente Castillo. Y hoy día claramente hay un pacto, ¿no? El partido político de Acuña, sus congresistas, defienden al presidente desde el Congreso, ¿no? En este proceso de la vacancia. ¿Por qué? Porque Acuña es un burgués, es un hombre de una universidad privada, es un hombre de negocios, y necesita mantenerse aliado a quien tiene el poder, ¿no? Entonces ve sus propios intereses. Lo mismo sucede acá. A la burguesía, hoy día utiliza a Napoleón, pero cuando no lo necesita lo va a dejar. Un representante burgués muy importante, y que luego lo vamos a ver después de la caída de Napoleón incluso, es Talleyrand, ¿no? ¿Ya? Él se convierte en nada más y nada menos que representante de la burguesía, fue ministro de Relaciones Exteriores. Cuando Napoleón pierde y lo mandan al destierro, ¿no?, final, profesor, Talleyrand se acomoda por ahí y se convierte en un personaje importante para Francia. Viaja al Congreso de Viena y negocia con las potencias. ¿Qué negocia? Que a Francia no le quiten territorios como castigo. Y logra negociar, ¿no? A pesar que era un personaje que en su momento estuvo apoyando a Napoleón Bonaparte. Entonces, eso es un ejemplo, es un claro ejemplo
de que la burguesía siempre está rodeándose de los grupos de poder, ¿no? Otro personaje que también apoyó a Napoleón es Fouché. Fouché. Quien se encargaba del control policiaco, ¿no? Algo así como la policía hoy día, que era la seguridad interna. Entonces, como vemos, Napoleón tenía mucho apoyo de diferentes sectores, ejército, burguesía, pueblo, etc., ¿no? Pero le faltaba un poder. O sea, Napoleón sí quería construir, porque lo que estamos viendo acá es que Napoleón es el que empieza a poner las bases para lo que será un Estado moderno de Francia. Porque antes de Napoleón ya existía una república, lo hemos visto en la sesión pasada, la Primera República, pero era una república muy crítica, donde habían enfrentamientos, los jacobinos con los girondinos, los republicanos con los monarquistas, entonces no había un objetivo de construir una gran nación. Napoleón es el que pone las bases para lo que será una Francia moderna. Entonces, pero para poner las bases necesitas de todos los poderes. Y había un poder que todavía no era aliado de Napoleón y que Napoleón va a buscar un acercamiento hacia ese poder. Piensa como político, piensa como emperador, piensa como estratega. Tú no quieres enfrentamientos con nadie, tú quieres más bien construir un estado fuerte y sólido. ¿Qué poder te hace falta para lograr eso? ¿Qué poder necesita Napoleón Bonaparte? Es un poder que aún no tiene y que va a buscar acercarse durante el consulado. Es más, logró un acercamiento. ¿Con qué poder? ¿Qué poder era importante? Y que no apoyaba la revolución, por ejemplo, ¿no? Porque durante la revolución ese poder salió perjudicado también. Le quitaron tierras, le quitaron propiedades. ¿Qué poder es? A ver, me escriben por acá. Cerca, Leslie, muy cerca lo que me has escrito en el chat. ¿Qué poder es? ¿Qué poder necesitaba Napoleón Bonaparte? Y un poder importante, ¿no? Cuando se dio la revolución, cuando estalló la revolución, ese poder salió perjudicado. Le quitaron sus propiedades, sus riquezas, porque ese poder durante mucho tiempo había apoyado a los reyes incluso. ¿Ya? ¿Qué poder será? El poder de concentración, ¿no? ¿Qué poder es? Es un poder. Cuando me refiero a un poder, me refiero a una institución que es muy poderosa en esta época, muy poderosa para todos los gobernantes, ¿no? Por eso más adelante fue posible que Napoleón se pueda hacer emperador. Si Napoleón no se acercaba a ese poder, no hubiese logrado ser emperador. Muy bien, Ronaldo Aro. Aunque Leslie también lo había mencionado, pero la respuesta es la iglesia, pues. Entonces, durante el consulado se da un concordato, ¿no? ¿Qué es un concordato? Concordato viene de concordia. ¿Y qué es concordia? Amistad, ¿no? Tenemos un trato concordial, ¿no? Profesor, tenemos un trato de amistad, de acercamiento. Entonces, el concordato del año 1801, ¿qué cosa es? Es que el Papa Pío VII, máximo representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y Francia, la Francia de Napoleón Bonaparte, van a firmar la Pipa de la Paz. ¿Te acuerdas que te dije, no? El golpe de Estado que acabó con el directorio se llamó 18 Brumario, y te expliqué y te dije, ¿por qué se llama 18 Brumario? Porque cuando se dio la Revolución Francesa, los revolucionarios decidieron eliminar todo lo que tenga que ver con el mundo feudal. Y el calendario gregoriano, que todo el mundo llama enero, febrero, marzo, se eliminó y se estableció un nuevo calendario donde habían meses ligados a la agricultura. El brumario, el termidor, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces claramente eso era una señal que se rompió con la iglesia. Inclusive la Revolución Francesa era el año 1, ¿no? A partir de la Revolución empezaba la historia de Francia, decían, ¿no? No tomaban en cuenta el nacimiento de Jesús, nada.
Las tierras de la iglesia fueron arrebatadas y se le entregaron a los pobres, ¿no? Los papas fueron obligados a hacer un juramento hacia el Estado, la constitución civil del clero, ¿no? Y aquellos papas que no estaban de acuerdo eran llamados los refractarios. Bueno, el concordato entonces es un acercamiento entre Napoleón y el papa, ¿no? En este caso el papa era Pío VII. Pío VII llega a un acuerdo con Napoleón representante de Francia, por el cual se restablece nuevamente el calendario gregoriano. Enero, febrero, marzo, abril, se vuelve a restablecer en Francia. Profesor, ¿qué más se da dentro de este concordato? Algo fundamental, pues. Si tú quieres construir un Estado moderno, tienes que darle a tu Estado una religión oficial, ¿no? Eso es una máxima de los Estados. Los Estados se construyen a partir de una religión oficial, ¿ya? Entonces, profesor, el catolicismo se convierte en la religión oficial de Francia, la religión católica. Pero eso no significa que a los demás se les persiga, no. Eso no significa eso. El catolicismo es la religión oficial y en las demás religiones se les va a empezar a tolerar, ¿no? Pero el catolicismo es la religión oficial de Francia. Y Napoleón logra, dice, yo voy a establecer el catolicismo como religión oficial de Francia, pero ustedes, la iglesia, tienen que jurar lealtad al Estado francés, ¿no? La iglesia entonces no va a apoyar ni a Austria ni a Inglaterra contra la invasión a Francia. Se va a mantener leal a Francia, al Estado francés. A cambio de eso, Napoleón dice, yo me comprometo a pagarle el salario a los sacerdotes, ¿no? Porque parte de este concordato significaba que a partir de ese momento, el cónsul Napoleón iba a nombrar a los obispos, ¿no? Él nombraría dentro de Francia a los obispos, y los obispos a su vez nombrarían a los sacerdotes. Algo más que se menciona es que la iglesia, es que el papa va a renunciar a reclamarle pues bienes y tierras que el Estado francés le había arrebatado. Esas tierras y esos bienes quedarán para Francia. Entonces lo que vemos es que Napoleón es muy hábil, ¿no? Logró un acercamiento con el Papa y le dijo, mira, voy a volver a establecer el catolicismo en Francia, eso es bueno para ti, porque tú vas a poder volver a cobrar diezmos, misas, impuestos, todo, tus santos, todo. Eso es muy bueno para ti. Pero a cambio de eso, tú me tienes que jurar lealtad a mí. No tienes que apoyar a ningún invasor para que invada Francia, ¿no? Entonces, hay un acercamiento, un concordato. Eso es importante, ¿ya? Entonces, el Papa también renuncia a ya no reclamar sus tierras y bienes que le fueron arrebatados durante la Revolución. Y otra de las cosas que se va a dar en este periodo es una paz momentánea con Inglaterra. Quiero que entiendas que estamos en la segunda coalición y que el peor enemigo de Francia, o el enemigo más fuerte, son los ingleses. Y deciden ponerle una tregua momentánea. Se llama la Paz de Amiens, ¿no? Que momentáneamente pone fin a los enfrentamientos con los ingleses. Momentáneamente. Las tropas francesas se retiran de Egipto, al igual que las inglesas. Y Napoleón aprovecha esto para mandar su ejército a América. Sí, Napoleón manda su ejército a América y llegan a lo que hoy día es Santo Domingo, ¿no? Donde unos años antes había triunfado la primera revolución de un estado en América. Y lo más importante fue que fue una revolución esclava. El primer país en lograr su independencia en América va a ser Haití. Y Haití es una revolución de esclavos, de negros. Napoleón envía soldados a América y restablece nuevamente el esclavismo en Haití. Pero se da cuenta que le va a ser difícil mantener sus posesiones en América. Por eso que decide vender Luisiana a los Estados Unidos, ¿no? Estas son algunas de las cosas que se dan
durante la política exterior, ¿ya? Acercamiento con la iglesia, una paz momentánea con Austria, una paz momentánea con Inglaterra. ¿Por qué una paz momentánea? Porque lo que Napoleón quiere es reestructurar la parte interna de Francia, es hacer cambios de manera interna, es fortalecer a Francia. Y una vez que Francia está fortalecida de manera interna, seguir con la guerra, seguir con sus proyectos de expansionismo. ¿Por qué? Porque la burguesía apoya a Napoleón porque sabe que Napoleón tiene esa visión de expansión, que era lo que necesita la burguesía. Necesita tierras, mano de obra, mercados, comercio, etc. etc. Bueno, política interna entonces, ¿no? Profesor, a nivel interno, ¿qué hace Napoleón Bonaparte? Bueno, en el año 1802, él modificó la constitución de Francia mediante un plebiscito. ¿Qué cosa es un plebiscito? Pregunta manito levantada, puntito para ti. ¿Qué se entiende por plebiscito? ¿Qué es un plebiscito? A ver, ¿qué entendemos por un plebiscito? A ver, me han escrito en el chat. Santiago Bocanegra dice leyes. Tiene que ver con leyes, Bocanegra, pero hay algo más. ¿Qué es un plebiscito, básicamente? Un plebiscito es una consulta popular, ¿ya? Un plebiscito es yo le voy a consultar al pueblo sobre un asunto. Plebiscito viene de plebe es pueblo, ¿no? Yo le consulto a la plebe, al pueblo, sobre un asunto. Napoleón le consulta al pueblo para modificar la Constitución. ¿Y por qué quiere modificar la Constitución? Porque Napoleón se quiere volver un cónsul vitalicio, es decir, hasta el día de su muerte. Porque él dice, las reformas que yo voy a aplicar en Francia no se van a poder desarrollar en el corto tiempo. Yo necesito un mayor plazo y por eso cambia la constitución a través de un plebiscito. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el pueblo francés lo está apoyando. El pueblo francés lo está respaldando a Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Un plebiscito. Una vez con el poder que recibe, Napoleón va a desarrollar un código napoleónico, ¿no? Esto es algo bien interesante en la parte interna, porque este código civil recopila muchas ideas del liberalismo, muchas ideas burguesas. Este código civil defiende la propiedad, defiende la libertad, defiende la vida, que son ideas burguesas. Esto ya existía en Inglaterra. Ustedes recordarán, vimos la clase pasada, qué decían los filósofos, ¿no? Qué decía Rousseau, qué decía Voltaire, qué decía Montesquieu. Y todos esos filósofos franceses lo habían aprendido de los ingleses, ¿no? De Locke, por ejemplo, de Hume, ¿no? Entonces, profesor, Napoleón sintetiza esas ideas liberales, esas ideas de la enciclopedia en un código. ¿En un código para qué? ¿Para qué se hacen los códigos civiles? Para regular la conducta de la población. Antes del Código Civil, en Francia se actuaba en base a lo que mandaba el sistema feudal, ¿no? Estaban los laboradores, que era el pueblo que trabajaba el campo, estaba la nobleza o bellatores, y estaba encima el clero y el rey, ¿no? Entonces, así era el orden, como se gestionaba todo en Francia, pero a partir de ahora no. A partir de ahora, ¿qué dicen los liberales? ¿Qué dicen los burgueses? Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Todos son iguales ante la ley. ¿Quién elabora la ley? Supuestamente el pueblo, ¿no? El pueblo se encarga de elaborar la ley, pero el pueblo es demasiado, entonces el pueblo elige a sus representantes a un parlamento. El parlamento francés elabora estas leyes que van a ser aprobadas y publicadas por Napoleón. Leyes que buscan regular la conducta de Francia en una visión más burguesa, ¿no? Defiende la propiedad, defiende la libertad, ¿no? Y de alguna u otra manera
este código le permite a Napoleón limitar también a la oposición. La oposición francesa, los críticos a Napoleón, se van a ver limitados en un código. Porque si tú no cumples las leyes, te puedes ir a la cárcel, ¿no? Hoy día tenemos un código, por ejemplo. Hoy día tenemos un código civil, tenemos un código penal. Si uno no cumple una ley, se va a la cárcel, ¿no? Profesor, según nuestro código, todos somos libres, pero porque yo soy libre, no puedo meterme a la casa de mi vecino, ¿no?, a sacar su televisor y su cocina. Eso es un robo. Y eso se castiga con la pena primativa de la libertad, cárcel. Lo mismo va a pasar en Francia. Eres libre, pero si vas contra lo que la Constitución defiende, la propiedad, los derechos, vas a ir a la cárcel. O sea, Napoleón fue muy inteligente, ¿no? Va a empezar a utilizar mecanismos legales. No es como el rey, ¿no? El rey decía, tú eres culpable porque yo lo digo, ¿no? No, Napoleón dice, acá cada uno es culpable porque desobedece la ley, ¿no? Y de esa manera, prácticamente Napoleón está acabando con el sistema feudal, ¿no? Está acabando. Y además está controlando a la oposición, porque un código civil te permite limitar la libertad de expresión también. Tú eres libre de hablar, pero no puedes hablar si no presentas pruebas, porque si tú atacas sin pruebas, estás convirtiendo eso en una difamación, y eso también es sancionado. Tú puedes protestar, pero si protestas de manera violenta, puede ser sancionado. Entonces, fue muy interesante el código, ¿ah? Porque le permitió controlar a la oposición, le permitió mejorar las relaciones dentro de Francia y le dio un sustento legal a su régimen, ¿no? Entonces, fue muy astuto. La parte civil, la parte eclesiástica con la iglesia, la parte política con el consulado, tenía el apoyo de Talleyrand, tenía el apoyo de Fouché. O sea, era un hombre muy inteligente, Napoleón. Muy, pero muy inteligente. Muy bien, Pérez Vázquez, un mecanismo democrático, claro, eso sí, Mesa, referéndum, no, no es lo mismo, ¿ah? El referéndum es otra cosa. El referéndum es una consulta, pero en base a un sí y a un no, ¿no? Todo es un referéndum y solamente consultas por sí o por no, ¿no? En cambio, un plebiscito no es solamente sí o no, es una consulta, ¿no? Sobre diferentes aspectos, ¿ya? Muy bien, y vamos a ver acá justamente en el año 1800, antes de todo esto, Napoleón crea un banco, pues. Y a la creación de un banco ya te tiene que dar una idea ya, que es una revolución burguesa, pues, ¿no? En Francia no existía banco. En Francia existía un ministro de Hacienda, que era quien le llevaba los gastos públicos de la corona, pero no había un banco. Un banco es un tema más moderno, ¿no? En el Perú, el banco recién aparece en el siglo XX, durante el oncenio de Leguía, ¿no? Aparece un banco como tal. Pero mira, en Francia está apareciendo prácticamente en el siglo XIX, ¿no? Menos inclusive, en el siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII aparece un banco en Francia. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Que detrás de Napoleón habían, obviamente, intereses burgueses. ¿Por qué, profesor? Porque un banco permite, ¿qué cosa? Darle mayor respaldo, darle mayor estabilidad a la economía de un Estado, ¿no? Y producto de las guerras, producto de decomisarle tierras a los nobles, a la corona y a la iglesia, Francia acumuló muchas riquezas. Y esas riquezas darán origen a la primera gran banca en el Estado francés, ¿no? Ahí está, aparece el Banco de Francia. Muy bien, está quedando entonces esta evidencia para ti. Vas a elaborar un cuadro sinóptico de todo lo desarrollado en clase. Recuerda que un cuadro sinóptico es a partir de ideas principales. Por eso he tratado de explicar cada una de las ideas que aparecen en el PPT, y también voy a compartir la lectura que su compañera Leslie ha escrito al inicio de la clase. Nos estaremos quedando en esa sesión. Conmigo será hasta el día miércoles. Cuídate mucho. Muchas gracias.